Ellos no quieren ganar, solo su magia mostrar. Y si lo logran tal vez, nadie sabe por qué. Seguro que algo raro fue, o el enemigo manqueó. Racatín ya llegó, Racatín ya llegó, Racatín ya llegó, Racatín. Si la zona mata al polazo, era calculado. Si se siente tengo miedo, es el Eddie Cruz. Donde Chota se ha metido el Metal Warrior. El Juanero está puteando si te le cruzas. No rima, pero pasa eso, El Fracatín ya llegó y así arranca la acción. Ellos no quieren ganar, solo su magia mostrar. Y si lo logran tal vez, nadie sabe por qué. Seguro que algo raro fue, o el enemigo manqueó. Fracatín ya llegó, Fracatín ya llegó, Fracatín ya llegó, Fracatín. ¡Vamos! ¡Vamos los pibes, vamos! ¡Vamos los
jugar. Vamos a jugar. ¿Cómo les va a la people? ¿Cómo la gente? Estoy muy clarito hoy. Luz clarita. Luz clarita. ¿Cómo le va? ¿Qué calor que hace? Estoy podrido del calor. Todos los directos arranco igual, Metal Warrior, sos terrible. Todos los directos arrancá con la calor. Che, no, estoy tocando acá y no modifica nada. Ahí sí modifica. Mirá cómo modifica ahí. Che, pero le bajo este y este debería cambiar los colores y no lo cambia nada. Terrible. Terrible. Este sí modifica. Y este no modifica. Bueno, estamos claritos. ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? Le damos contraste y bajamos el brillo. Mira, bajamos un poquito de brillo ahí. Y a ver ahí. Ahí está más mejor. Ahí está más mejor. Ahí me gusta un poquito más. ¿Cómo le va a Tosap 2006? ¿Cómo le va a Javier Medina? ¿Cómo le va a Vivo Ochoa? ¿Cómo le va a Rodri Castro? ¿Cómo le va a Valentín? ¿Cómo le va a Feliz 3.0? ¿Cómo le va a Enzo 2030? ¿Cómo le va a Vivo Ochoa? ¿Cómo le va a Arby 69? ¿Cómo le va a Rebeca Leema? ¿Cómo le va a NFC? ¿Cómo le va a Munral Inmortal? ¿Cómo le va a Gustavo Pri? ¿Cómo le va a Pedro Nieto? ¿Cómo le va a Brian? ¿Cómo le va a Luciano Hag? ¿Cómo le va a Marcos Arguelio? Muy bien. ¿Cómo le va a la gente? Nicolás Castillo, Mago de Nick, JCI, ¿cómo estás, chupapija? No era así, no. Terrible el chabón, no perdonaba una. No perdonaba una. Una máscara de Oni, sí señor. Es una máscara de Oni tipo Cyberpunk. ¿Vio el nuevo Batman? Está buenísimo. Se hace esperar la peli. ¿Salió un nuevo tráiler? No vi nada. No vi nada, así que nada, lo veré cuando termine el directo. Y si se escucha el helicóptero es porque está estacionando ahí. ¿Cómo se llama? Está estacionando Revolver Ocelot, ¿viste? Le dije, estacioname el helicóptero y no sabe dónde estacionarlo porque no hay lugar. No, mentira, porque hace calor. ¿Jugaste algún día al Pokémon? Para jugar al Pokémon me juego cualquier otro RPG. Te soy sincero, no me... Todo bien con Pokémon y sé que les gusta mucho a la gente, pero para jugar es como que... Es maltrato animal. No, mentira. Es como que no me llama. Para jugar ese tipo de RPG prefiero jugar cualquier Final Fantasy, te digo. Cualquiera. Cualquier juego de RPG por turno esponja con una historia, prefiero jugar. A andar buscando pobres bichitos. Pero sin desmerecer a los que les gusta Pokémon, me parece excelente, pero a mí no me llama para jugar. Me gusta capaz más el del estadio que se cagan a trompadas entre sí. Bueno, puede ser, pero... o sea, como que no me da la motivación. Decir, salí a capturar Pokémon. Bueno. Como que... Bueno. Ya voy. Y cuando se fueron todos, digo, la rodilla, la herida de la batalla contra Cell. Y listo. Y zafé de buscar Pokémon. El Chrono Trigger, por ejemplo. Pokémon, aunque no lo quieras, Munra, es un RPG. Donde entrenás animalitos que tienen sus stats, levels, donde evolucionan. Donde cada uno tiene una clase y una clase más poderosa contra la otra. Es un RPG, chicos. Por turnos. Pero es un RPG. ¿Vas a jugar todos los Metal Gear? Sí. Sí. Pero Pokémon sí es un RPG. Si no lo llaman RPG, no sé por qué no llaman RPG, pero es un JRPG, chicos. Sumado a colección de álbum de figuritas con pobres animalitos inocentes que no tienen la culpa de nada. Ficticios. Pero son inocentes. No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a estar jugando al Metal Gear Solid 3. Uno de los mejores considerados por la crítica y el público. Y también por yo. Después del Metal Gear Solid Balloon Metal. No, ya lo jugábamos al Metal. ¿Cuántas veces lo vamos a jugar? En todo caso jugamos al Metal Gear Solid clásico. Que si quieren se los puedo mostrar ahora. Si quieren se los... Tengo como lag. Hace como el efecto resorte. Boing, 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 boing. Mostrá tu tatuaje de Metal Gear. Ahí se los muestro. Re que está en el otro brazo. Dice ahí Fojón.
ahí para que quede derecho. Dice fojón. Y este es un lobo, retarado, que tiene un cuchillo entre los dientes. Foxhound. Sabueso zorril. Retarado. Precuela excelente, sí señor. Precuela donde nos narra la historia de Naked Snake o la serpiente desnuda. Nombre clave del boss. Big Boss. Escucho sonidos que suenan en la televisión. Ahí está. Acabo de prender la Play 3. ¿Cómo le va, Pastor? Comunica. El number one. El number one es usted, señor. Muy bien. Metal, ese escudo lo tengo en parche. Muy bien. Vámonos, pibe. Tendría que imprimirlo en grande y colgarlo acá atrás, ¿no? Nada, acá atrás igual voy a poner el Funko de Metallica. El Funko de Metallica voy a poner ahí atrás. Sí, señor. Metal y su tatuaje. Es el único tatuaje que tengo, chicos. Quiero tener esa barba. No vas a poder tener esta barba porque es mía. En todo caso, te vas a tener que dejar crecer la tuya y el tiempo te dirá si te crece así como a mí o mejor. Pero esta barba es mía. No se la doy a nadie. Metal, ¿qué mierda de música escuchan los pitos ahora? Aguante la música de los 80, mirá que tengo 13. A ver, no le digas música de mierda. Decí música que no es de mi agrado. Y que no pienso escuchar nunca. No comparto sus gustos. Porque es así, lamentablemente te puede no gustar, pero tampoco es para que descalifiques lo que no te guste a vos, ¿viste? De esa manera, porque la gente, cada uno tiene sus gustos. Si a la gente le gusta la mierda, ¿y qué vas a hacer? Me gusta que tengas 13 años y no te guste esa música de mierda. No, que no te guste esa música me hace sentir que hay esperanzas en este mundo. Pero bueno, es lo que hay ahora de moda y listo, que lo disfruten. Que lo disfruten. ¿No te pica la barba? No, la verdad que no. Saludos, Metal de Chile. Me vi Matrix y la última y me decepcionó un poco. Prefiero la primera como la mejor de las 4. La primera es la mejor de cualquier película de Matrix. Así. Desde jazz. Desde jazz. Reggae un blues. Muy bien. Bueno, grupo favorito de momento de relaje. Grupo de momento de adrenalina. ¿Qué grupo favorito tengo? El grupo Green. Y para un poquito más de adrenalina me pongo Cachumba. Ojalá me crezca así la barba. Muy bien. ¿Cómo le va de Jesus? ¿Cómo va ese lunes? Todo bien. ¿Cómo le va Salvo 253 IFI? Todo tranquilos. Acá viéndote jugar estos juegazos. Vámonos, pibe. El grupo en la Roma. ¿Jugaste al Patos Neo? No, el Patos Neo no lo jugué. Jugué al pato Donald en Quack Attack. No, pero The Path of Neo no lo he jugado. Lo tengo que jugar. Y vale, después cuando termino con la saga Metal Gear vamos a ver si hacemos una... No sé si lo vamos a jugar todos, pero vamos a hacer un repasito ahí de los juegos. Quiero ver qué tan bien envejeció el Enter the Matrix en su momento. Era como, wow, el juego tiene escenas cinematográficas. Se gastaron 258 millones de dólares en este juego para hacerlo con la película. Y me acuerdo que cuando lo jugué fue como... Espérame que te sigo jugando. Decí que en esa época lo jugaba cosas. Mirá que no soy el AFIP. No. Es muy bueno, tiene cosas que no pudieron incluir en las pelis. Mira tus. Vale, Dos Santos, ¿cómo va? ¿Me perdí mucho? No, estamos haciendo la charla inicial. Somos ya casi 100 personas entre Twitch y YouTube. Chicos, son lo más grosso del universo. Muy grosos. Muy grosos todos. Objetivo a corto plazo y el canal a largo plazo. Nada, seguir haciendo contenido como siempre. No, el objetivo se llama los 100.000. Hacemos ¿cómo se llama? Red Redemption 2 en vivo hasta pasarlo.
Igualmente los vivos, recuerden que a partir del 1 de enero nos vamos mudando para Trovo. Yo les aviso ahora que somos 80 personas. A partir del 1 de enero, directo toda la noche en trovo.live/Metal Warrior. Arrancamos ahí con la Nati, jugando con Natalia también, va a estar en Trovo. Vamos a estar ahí los dos en la plataforma Trovo. Así que vengan a seguirnos y hacernos el aguante. A partir del 1 de enero arrancamos el año en una nueva plataforma, muchachos. ¿Nunca pensaste hacer un video de 24 horas? Ya lo he hecho, de Overwatch. De Overwatch. Y después he hecho directos de 17 horas, de 15 horas. Con el de Wolverine, el de los X-Men 2, hicimos un directo de 14, 15 horas, me acuerdo. ¿Cómo le va, Huguito? Está para asado, no está para meterse adentro del freezer, muchacho. Está para mandarse adentro del freezer. Sí, señor. Bueno, vamos a acomodar la Playtation y vamos a arrancar a jugar, si les parece bien. Vamos a cambiar de escena. Tengo acá el menú de la Playtation. Miren qué lindo el menú de la Playtation. ¡Cuánta nostalgia la Playtation! Mirá los jueguitos de Play 1. Tenemos acá el mejor juego de Play 1. El mejor de todos. Ah, mentira. No, pero es un lindo plataformero. O sea, bien. Tenemos los Twisted Metal, los Tomb Raider, el Mega Man X4. El Mega Man X4 a mí me gustaba porque tenía escenas de dibujito animado, de anime. Y decías, wow, estoy jugando un anime, pero es un jueguito. Y todo eso. Entonces estaba bueno. Es como que le daba una onda a Mega Man así loca. Y acá tengo los títulos preinstalados. Ya los tengo descargados. Tengo Mortal Kombat Arcade Collection. Tenemos el J Stars. Tenemos el Caballero Zodíaco Arma de Soldado. El Infierno de Dante. El Nino Kuni. El Crazy Taxi. El Infamous. Son los de Enders. Ahí para el Ubito. Mirá. Otro juego de Kojima, papá. Tenemos acá el Hecho No Drones. Tenemos Red Dead Redemption. El Loco Roco. God of War 2. Y el JoJo Star Bizarre Adventure. Peleas locas. Y después, bueno, tengo los que tengo en físico. Muy bien. ¿Cómo le va, Dani Live? Gracias por hostear el stream. Yo tengo la Play 3. Muy bien, Facu, Barrios, vamos los pibes. Arreglé el joystick que andaba todo coso, Metal, de no ser por Twitch no me entero de la hora del stream. Bueno, instálense la app de Trovo que les avisa sí o sí, chicos. Si tienen la app instalada, les avisa en el celular, así sale. ¡Pah! Metal Warrior está en vivo. Venite, Putin. Te dice. O algo así. Muy bien. Acá abrimos el Resident Evil sólido. Ahí está. Digo, no se ve, se colgó se me colgó el gato. Se me colgó el gato del techo. Tenemos acá el Pixie Walker, el Solo Liberty que lo acabamos de pasar. Y acá tenemos el Snack Eater. Qué lindo juego. Muy bien. Ah, le entramos, El juego transcurre... A ver, todo lo que venían viendo hasta ahora, chicos. Bueno, no se lo olviden, guárdenlo ahí. Pero es en el futuro. Acá estamos hablando en 1964. El juego que jugamos hoy a la tarde pasó entre el 2007 y 2009. Así que ahora vamos al pasado, donde nos narra la historia del origen del señor Vivos, el papá de Liquid, Solidus y Solid Snake. Muy bien. Misión virtuosa u operación come viborita. La saga Metal Gear marca su comienzo en 1964, en plena Guerra Fría. La serpiente desnuda, el hombre que más tarde se convertiría en el legendario soldado Vivos. Se dirige al tier soviético con intención de ayudar a científicos Sokolov a desterrar al oeste. Pero su misión se complica cuando... Listo, basta. Basta porque si no vamos con los spoilers. Porque son los hijos de puta, no te pueden... Y ahí es donde de pronto pasa que... Los streams iban a ser hasta ahora. Van a ser hasta ahora. El papá de los clones, claro. El papu genético, chicos. Es el papu genético. A ver, ¿cuántos pueden decir que yo tengo un papu genético? Mi papu de ADN. Nadie. Es como un sugar daddy, pero en vez de azúcar, de ADN, papá. Terrible. Mirá esto, ¡Oh! Invertimos los colores. Mirá,
¡Oh! Invertimos los colores. En cámara lenta. Mira, cambiamos la sombrita. Mira. Y había otro botón que aceleraba todo. Este era. Este aceleraba, este lo ponía lento. Y después con este hacía zoom. Ahí va más rápido. Lento, rápido, lento. Rápido. Bueno, pulsa el botón de start. Ahí está. Muy bien. ¿Tenés pensado hacer streamer de los de MSX más viejitos? Si llegamos, lo hacemos. Se me está acabando la semana, muchachos, y nos quedan juegos todavía por hacer, ¿eh? Y este es largo. El 4 es muy largo. Y el Peace Walker es largo. Y el 5 ni te cuento. Así que nada. Recta, torcida, torcida, recta. Muy bien. Qué buen menú de inicio. Sí, porque está haciendo SQC. Close Quarter Combat. Close Quarter Combat. Muy bien. Acá tenemos los dos. Mira, para los que no los conocen, les voy a mostrar un cachitito de los clásicos, si quieren. Tenemos acá, mira, primero en opciones. Acá te deja ajustar el brillo. No, eso te lo deja ajustar en el coso. Escenas en tiempo real. Panorámico, pantalla completa. Ahí está, muy bien. Anotaciones con... Listo, no, ahí están los subtítulos. Muy bien, salir. Bueno, acá les voy a mostrar para que vean los clásicos. Estos son las versiones originales de MSX. No de Family Game. No de Family Game. Muy bien, vamos a entrar. Este es el Metal Gear. Y acá tenía varias dificultades. Lo bueno es que está en castellano. De manera original. Ve que arranca distinto al de Family. Aquí Big Boss. Operación Intrude. N13-13-13. Infiltrarse en Other Heaven. La base del enemigo y destruir el arma suprema. Metal Gear. Primero, veamos los detalles. Haz contacto con Grey Fox y encuentra el lugar de donde se encuentra el arma suprema. Metal Gear. A partir de ahora, para todas las comunicaciones, utilizaremos la frecuencia 120.85. Cambio. Bueno, este es el Snake que vimos en los juegos, chicos, que estuvimos jugando hasta recién. Este es el Snake, este es el primer juego donde aparece Snake. Miren qué lindo que era. Tenemos acá el menú. Y tenemos acá el otro menú. Este es el menú de arma, menú de equipo. Esta es la radio para comunicarse el codec. Y acá va así. Y tenés dos botones nomás. Tenés botón piña y botón disparar arma, que no lo tenés ahora. Muy bien. Va para acá y soldadito. Entonces decís, ah, no, puta madre. ¿Vos sabés qué? Sí, voy por acá. Y ahora cuando se distraigan y miren para los costados, paso por acá. Tomá, Roberto. No me vas a ver, porque soy Snake y me infiltro. No, me vio. Bueno, me vio. Huyo. ¡Oh, no! La cárcel está cerrada. Justo yo quería ir a la cárcel. Pero no importa. Gírense. Gírense. Ahí está. Vamos por acá. Ahí me quiere llamar para decir que pegue con un botón y pegue con el otro. Guarda que no te vean, te dice ahí, en verdad. Vamos para acá. Y acá tenemos camiones. Y en los camiones encontramos cosas. Acá tenemos raciones. Que las raciones son para curarnos. Muy bien. Muere Roberto. Ahí matamos al Roberto que me vio. Pero no importa. No pasa nada. Y acá tenemos los binoculares. Y uno dice, ¿para qué chota quiero binoculares? Para hacer esto. Cambiás acá. Ponés los binoculares. Cerrá el menú acá. Y ahora acá te pone la mira. Entonces puedes mirar para arriba. Ahí hay perro. Hay que tener cuidado. Acá hay soldadito. Y te deja ver un cuadrito para el costado para ver si hay enemigos o no hay enemigos. Está bien. Para la época estaba bien. Y acá, ve, volví a agarrar raciones y seguía juntando raciones. Entonces yo me hacía, ve. Ahí me curo, Y ahora salgo, vuelvo a entrar y que encuentro más raciones. ¿Entendés? Y te llenás todo de raciones así. Porque en la época se programaba así. Ahí está. Ahora jugamos al 3, che. Estoy mostrando un cachito de para los que no conocen el clásico.
Porque esto está metido dentro del 3. No puedo cargar más, ¿eh? Y entonces te trolea porque dice, pará, pelotudo, ¿me vas a hacer el truco de las cosas infinitas? Dijo Kojima. No, no me lo vas a hacer. Y bueno, y ahora que tenemos la llave, podemos hacer distintas cosas. Vos acá te escondés atrás de la pared. Viene el Roberto dado y le pega antes que llegue, ¿eh? Eso es lo que quería hacer antes que no me salió. Vamos ahora por acá. Sí, este después lo vamos a estar jugando bien, ¿eh? Son como unas 6 horas de juego, ¿eh? Para la época era un montón. ¿Estudiás? ¿Ves cómo hacen los soldaditos? Ahora viene por ahí y ahora pasa por acá. Y ahora que tengo la llave, haces acá así, haces ahí y pones la llave. Y abrir la puerta y decís, ¡ajá! Hay un soldado ahí. ¡Guau! Tengo sueño, dice. Lo agarrás por atrás y lo matás. ¿Y qué hay acá? Una careta antigas. O sea, una máscara de gas. Esta te sirve para las habitaciones llenas de gas. ¿Entendés? Y tenés ya los ítems, tenías todo. Kojima ya se había pensado... ¿No tiene sonido? ¿Por qué no me dice que no tiene sonido? Ahí está, ahora sí. Kojima ya se había pensado las mecánicas y todo. Infiltración, la radio, todas las boludeces. Está buenísimo. O sea, para la época es una locura. Y para el 2... dijo, voy a potenciar todas las ideas que tengo en la cabeza, porque sé cómo explotar más el sistema, ya que puse a prueba... Pongámoslo a prueba, dijo Kojima. Entonces creo el 2 es el Solid Snake. 1990. Ya acá tenía una intro más elaborada. El chabón dijo, ahora que con el otro juego me fue re bien, vendimos 10. Es un éxito para la época, vender 10 juegos era un montón. Bueno, dijo, vamos a hacer... El 2 es mucho mejor que el primero, historia como gameplay. Claro, bueno, pero el chabón se la venía pensando. De a poquito iba como mejorando. Muy bien, bueno. Y acá tenemos el Solid Snake. Ahí ya tenemos el lobito, que es lo que tenía tatuada la Roberta en el otro. Mirá, mirá el Snake. Mirá que tenemos ahí arriba. Mirá, ya tenía cuerpo a tierra. La llamada, ¡epa! Ya los dibujitos se van lindo. Aquí Snake, llegué al punto de infiltración. Mirá el coronel. Ahí está Campbell. Snake, justo a tiempo, como siempre. Empecemos comenzando la operación Intrude 14.000. Repasemos, ¿verdad? Estamos en Zanzíbar, sí señor. Mirá, fíjate, tenés arriba el radar solitón. Acá tenés con Select el coso. Acá tenemos lo coso. Tenía ya el mecanismo de ir arrastrándose como un gusano. Obviamente no tengo acá coso. Ya tenía los cigarrillos también, que es perjudicial para la salud. Pero ya te podías esconder de los chabones de otra manera. Arriba de ella podemos ver en el radar, que no lo tapa nada, no, muy bien. Se pueden ver ahí, los puntitos blancos son los chabones. Y se puede ver, ¿cómo se llama? Me vieron y bueno, me llaman los chabones. Bueno. No me maten. ¿No ves que estoy mostrándole a los pibes? Vení. Las alertas, ¿ves? El tiempo de evasión sigue. Y me encuentran acá. El radar desaparece cuando tenés que evadir. Y está más difícil que el otro. Llamada, dice acá, pasá cuerpo a tierra, ¿ves? Pasá cuerpo a tierra y pasás por los lugares y no te ven. ¡Oh! Zafamos. El chabón no está acá. Ve que ya las mecánicas que puso en el 1, ya había un montón de mecánicas que ya estaban acá. Le faltaba lo cinematográfico, lo 3D y todo lo demás. Pero ya lo tenía.
Esto es para la MSX. Y Kojima era re pendejo para esta época, ¿sí? Sí. O sea, es una locura. Es una locura. Esto después lo vamos a jugar. Pero nada. Primero vamos a darle a los que tienen nuestros corazones. El cable metal. ¿Qué tiene el cable? ¿Qué cable? ¿Este cable? Bueno, se va a venir de vez en cuando el cable. Vale, le pongo el salero arriba. Ahí está. Muy bien. Creo que ahora no se va ni más. Pasa que si no acá me tapa la pantalla. Ahí. Ahí está. Creo que ahí no aparece mal el cable. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar a jugar. Ya somos 108 personas, 20 personas en Twitch. Muchísimas gracias por el aguante. Vamos a arrancar ahora sí con el Metal Gear Solid 3. En la historia de origen del papá... el sugar genético padre. Vamos a jugar en modo Metal Gear Solid 3. Vamos a jugarlo en normal para poder disfrutar la experiencia. Mandarle cinta, no puedo porque si me tengo que tirar para atrás, que yo necesito que el cable esté medio como soltido. After the end of World War II, the world was split into two, East Ay, and baby West. hater. This marked the beginning of the El era papá of the clon. Cold War. Qué voz. Qué voz la de David Hayter. Un juego de Hideo Kojimbas. Bueno, mientras yo pasé la parte de la salida de radio que estaba atrás de la cajita de juego. Ah, pero eso fue en el primero, Jackinator. ¿Eso es en el primero? Metal, ¿evitará matar a los jefes? Como salga. Chicos, recuerden que estamos en vivo. No lo juego a cebocha, así que nada. Vamos a jugarlo como salga. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes. Estamos con el 3, Jackinator. El 2 ya lo jugamos. Equipment check. Arm main parachute. Gráficamente mejoró bastante, Ready to go. Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. ¿En dónde dice Especial Metal Gear Solid 2? Se lo cambié el título. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Connecting Mira, no me lo cambió. mask. Hijo de puta. Mira, no me lo cambió. Hijo de puta. No me lo cambió. Hijo de puta. No me lo cambió. Que genera el bucle. Does this panty winch Ahí know what está, he's ahí doing? está. Ahí lo cambié. Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. ¿Qué rompehuevo, flaco? Deja que fume tranquilo. No puede ser, ¿no ves que después en el 5 me lo hacen fumar en uno electrónico porque son reputos? Mira, Toyota hizo la programación de no sé qué mierda. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Un salto Halo. Sunrise. Sale el sol. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. ¿Cómo la haber terminado? 30 miles per hour. Try not to Sigue get esperando un port para PC esta colección y... Konami no sé en qué está con pitos en el culo, no sé qué le pasa. big deal up on 'em. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings. and fly. God be with you. Osa.
Acá hay que sobrevivir, acá hay que comer. Y no enfermarnos de la pancita. Mirá, mirá la vuelta ninja Gaiden que hace. Tomá. Bueno, acá hago una pantalla de carga porque viste, estaba lejos el mapa y hay que hacer que el mapa tenga más detalle. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. La misión virtuosa. No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Dirección Enrique Segoviano, ¿no? Well, ¿Por qué? About 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our El mobs. Sokolovo. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the De acá salió modo supervivencia que 754 cuenta en los design jueguitos de ahora. Claro, Soviet's mira. top secret weapon research facilities. And the East's foremost expert on weapons El development. mecanismo de hambre y curarte las heridas cuando Isn't se te that quiebran los famous rocket huesitos. scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to Muy orbit bien, was Blaze. the A1, known as the Vostok rocket. Y sí, es uno de los mejores Sokolov Metal is said Gear. to be the Sí, man sí, sí. most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau. Mientras tenés un video de That's quite a mantenimiento básico para success impresora 3D. story, so why No, want no to lo he defect? hecho. It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. Voy a ver si me Call it a sale crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went darle al tanque de oxígeno de la silla de One ruedas. of his conditions Vamos a ver si me his sale. family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full. Era force genial back eso. then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our No, es que este no podía jugar. Estos son juegos para jugarlo en tu casa con tu propia consola. October the 16th, No podés jugarlo en un ciber. En una hora no haces nada. received word that the Soviets were in the process En una hora of recién te están developing explicando ballistic missiles in Cuba. la misión que vas a hacer. The president demanded that the Y ni te Soviets enterás de lo que smash pasa. and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile ¿Cómo le shipments va, into Alejandro Cuba. García? But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Este Metal Gear Council 2 lo eliminaron temporalmente de la tienda de PlayStation. Por esto- No, en verdad lo sacaron de la tienda para vender el Legacy so the world Collection. avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. En el Ciber tenés que jugar Egyptian juegos IRBMs deployed in rápidos, Turkey o were sea, obsolete. juegos que te sentás y ya arrancás a No jugar. strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse. El juego a con cover mucha story historia no te for conviene. the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Yo Cuba también, sí, just sí, to get their hands estamos on con la Legacy Sokolov? Collection. That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. Y la Play 3. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. El GTA también, President Kennedy sí. gave in to Khrushchev's Aunque demand. sea puedes hacer quilombo. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared. O sea, igualmente si te salteás todas las cinemáticas, no son tan largos. Then a month ago,
we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Pero bueno, lo Metal Yes. Gear, si le saltea las He was taken cinemáticas, back es to the research sacrilegio. facility and forced to continue Todo working bien, on the pero- weapon in question under KGB supervision. ¿Para qué lo jugás? What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. No seas malo, pobre End. Lo voy a hacer mierda. Se voy a ver I si me guess you're sale, right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? Es como decir, me voy a ver esta película de nuevo, saltate la cinemática y Metal Gear, es como decir, che, me voy a ver, no sé, About 3 miles to the west, that's known as the Virgin Cliffs. Endgame de nuevo y decir, bueno, no, para, adelante esta parte, adelante esta parte, adelante esta parte. ¿Para qué la haces? ¿Para qué la pones? They moved him there. No tenés ganas de ver la película. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This Claro, mission menos would que never quiera have hacer been Spearman. possible if Es he was otra still in cosa. the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Acá vamos a conocer míticos personajes como a Vivos. ¡Cómo detesto el calor! Ahí caemos. Listen up, Jack. Your Mirá, mission puedo is ver to para infiltrate adentro. Selino Yask in Mirá el the efecto Soviet de la mountains, ropa. ensure Estaba the re safety of loco. Sokolov and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. ¡Paracaídas! Muy bien. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be respiración dropped es at that genial. point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar El with the sistema theory. Fulton de rescate. Take it easy. Era, Been combat proof. en verdad no funcionó Do you el think sistema Sokolov is Fulton, up? pero bueno. The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? ¿Cómo le afro Blizzard? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Ya, paramédico. ¡Uy! Llegamos. Acá comiendo los patis. Ahí está, muy bien. Caemos en los arboludos. Y un aterrizaje perfecto. Bueno, más o menos. Oh, la mochila. No, 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 no. La caída de super giro, papá. Esa caída. Usarme Metal Gear Snake Eater, te hace el nombre del juego, ¿viste? Desmontamos los ravioles y la mascarula. ¡Esa! ¿Cómo le va, Hugo? No sé si así, saludaste.
Modo cazador activado, sí señor. Igual la primera vez que lo jugué y sí con la cara de Raiden y no he entendido nada. Sí, si lo pones en modo Metal Gear Solid 2 arrancás con la máscara de Raiden. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code Bueno, names acá to refer to no each se other. ven. Estamos en los Your code name 60. for this mission will be Es una Naked charla Snake. por radio, I'll ¿no? be referring to you as Snake from No now hay on. codec You're tal not como to tal. mention your real name. Snake? Sí, You Viborito. don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. Vamos a Well, comer if I got ordered viboritas. in a restaurant, but Be careful, you might not have a choice. what about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no Quédate trace tranquilo of que your me van a ver person. por todos lados porque estoy Is that streameando. clear? Cuando streameo This la kind of manqueo. infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I liked snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed Lo myself? que encontré acá, dale. You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. Hay que ir a You know buscar where it la No mochila que se me I quedó can en el see it from arbolito. here. ¿Qué silla It's tenés? Una stuck in a silla branch. común y corriente tipo gamer, To pero... climb a tree, stand Común. in front of a tree that's covered in ivy and Entró, press no hay the problema con... action. No hay problema con la música. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk Puedes violating comer Soviet todo lo que te airspace, encuentres. but I'll be Ahora, in the si es gun. venenoso o no... My frequency is 140.85. Es importante comer, chicos, I'll por give el you a ruido que te call hace if I el need to talk to estómago. If you need to talk to me, Te puede use the chavar. send function. Te podés Okay, Snake, enfermar. go get your backpack. Muy bien. Bueno, arranca la juegación. Este tenía sistema de camuflaje. Ahí arriba ves que dice resplandor verde militar. Hay 10% es que estoy camuflado con 10%. Si hago cuerpo a tierra, 60% camuflado, entonces hay menos posibilidad de que te vean. Acá no es el radar per se como teníamos en los otros juegos, que te lo hacía mucho más fácil el juego. Acá la tenemos complicada. Acá la tenemos más complicada. Mirá el Calorie Mate. Ahora se lo voy a mostrar. Eso es un detalle que se los tengo que mostrar. Que cuando lo vi en Japón dije, oh, lo tengo que comprar. Arriba, Roberto. Muy bien. Ahora los podemos colgar de revoludos. ¿Quién te conoce, Assassin's Creed? Y tenemos la mochi mochi. I see you've retrieved your backpack, Snake. No, no la conseguí. To equip a weapon, Muchas it's gracias por necessary to hostear take el it out. stream. Gracias, Daniel, por hostear el In stream. the survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, Muchas it will affect gracias your por performance. hostear el stream. You Sos won't be un able to grosso, shoot amigo. accurately, for example. Gracias, estofado and de your coco. wounds won't heal as smoothly. Keep an ¿Hasta eye on your cuál vas a stamina so you jugar? don't run out. Hasta el Recover 5, pero vamos lost a jugar en el stamina, medio you al can Peace hunt Walker for y al local portable flora Ops. and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Acá, Once its acá el durability silenciador reaches se zero, gasta, the noise muchachos. suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. Para justamente no Suppressor's durability gaste is shown tiro al in the pedo. icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment.
Whose crazy idea Este was medallete this que puedes comer anyway? literalmente cualquier Solo bicho. covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any Así traces es. of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? ¿Y sí? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in Es mind. buenísimo. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition. Me diga que yo he acting hecho as un a medic, remake, so to pero speak, para los as pachincos. well Ah, as bueno, eso recording sí. your mission data. A ver, She's a Konami member hace of mucha Fox guita con as los well, pachincos, and chicos. She's here on the gunship with me. Muchísima guita. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Este es el de Nice Play to 3. meet you. Para. Así es, Hugo. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. Esa, My se empezamos a frequency is chamullar. 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? Oh. A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. La She Slim and I tengo. were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been La 5 jefa. years, 72 Se days, vino la and jefa. 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? Me I was on a abandonaste como top un secret cachorro. mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, El resto te technique por doesn't tu even cuenta, matter. obviamente. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be.
Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Terrible. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why, but you're looking for a reason to fight. Gracias por la You are a banda, chicos. natural-born fighter, Muchísimas gracias. but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who Muy bien, Delab. Sí, sí, es un gran juego para... The times. Está bueno este que lo puedes arrancar a jugar and so do the sin haber leaders jugado of the ninguno de los country. otros porque es So there's no such thing as justo el an origen enemy de... in absolute terms. The enemies we de fight VIVO, are así only que está enemies buenísimo. in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. Y hoy haremos tipo hasta las 4 de la mañana más o menos, chicos. The only thing we can believe in, Y después with mañana a la absolute tarde lo certainty, is the seguimos. mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't Sí, think of son anyone larguísimas else I'd rather cinemáticas, have pero with son me. clave. Los diálogos Dash and one son, more thing, son boss. esenciales de Yes. estos juegos. It's good to hear your O voice. sea, que era justamente lo que se Same iba a la here. tarde. After all, who knows if either of us will make it out alive? Tenés que saber Snake, que you sí are vas a always ver best con at un juego urban de warfare and infiltrating Metal Gear buildings. vas a ver But this diálogos, is the jungle. vas a ver cinemáticos Survival largos is y todo going to eso. be Es parte key. del juego, es parte de la Those experiencia. CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to O help sea, si you no me dice que los remember. diálogos son chotos, After bueno, all, pero this los is diálogos your son first buenísimos. actual survival mission. I'll be Puedo supporting hacer you los de over the Rose, radio. capaz, un poco. Where Pero es are you, justamente para boss? plantearte Next to contexto the major. después. The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. ¿Cómo le hago un Dr. Sao? Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Muy bien. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission. Now. Muy bien. Luego de media hora de diálogos, arrancamos. La vi, estaba por ahí. Tenemos una serpiente viborita. Bueno, acá tenemos los camuflajes. Acá podemos ir cambiando el camuflaje. Le podemos ir poniendo la cara de bosque, la máscara de Raiden.
Marrón, Unión Soviética, ahí tenemos Francia, distintas banderas. Y arriba te marca, en el camuflaje te marca cuánto porcentaje de ¿cómo se llama? De cubrición te da, ¿eh? Por ejemplo, acá me conviene ponerme este, que me da un 35, ahí tengo un 50% de camuflación en el área. Entonces es más difícil de que te vean. Acá era esencial esto. Si querés jugar con sigilo, ¿no? Obviamente. Acá en arma tenés distintas cosas para poner. El calorimate. Aquí está la anaconda gigante. Y después tenés acá el sonar. El detector, pero tiene batería este, ¿ves? Este es como una especie del radar. Y te va marcando las cosas. Acá, lo bueno que en este tenías control libre de la cámara, cosa que en el 2 no. Y se complicaba. Bueno, el detector te sirve justamente para detectar seres vivientes y... Y hacemos vueltitas y vueltitas. Muy bien. Acá hay que tener cuidado porque están los cocos. Que hay que esquivar a los cocos. ¿Cómo esquivamos los cocos? ¿Hay uno escondido ahí? Sí, está ahí. Vamos por acá. Hola, Coco. Muy bien. Y esquivamos los cocos. ¿Puedo agarrar los cocos? Sí, puedo agarrar los cocos, pero no quiero agarrar los cocos. Hay que tener cuidado con las víboras. Porque las víboras te pican también, ¿eh? Ahí tenemos otra víborula. Muy bien. ¿La Playtation tenía estos gráficos? Sí. O sea, igual acá tiene más definición y está más fluido. Pero eran estos gráficos los de la Play 2, ¿eh? Tenía menos resolución. Entonces las líneas se veían más serruchadas. Esos son binoculares para chinos. Por eso tienen así como... No, ¿por qué? They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. Lo estamos jugando en la Kremlin PlayStation 3, find out chicos. that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well A ver, you puedes use jugar a los your Rambo, los Metal Gear y todo eso. Pero Change your camouflage by selecting te remarca camouflage mucho lo de in Survival infiltración porque es Viewer. la gracia del juego. The Trata de jugar uniform sin que te option vean. lets you pick your uniform, while the face option lets you change your ¿Puedes jugar a face los type. Rambo? Sí. Choosing camouflage ¿Vas a aguantar that blends in más? with your No creo. surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay?
Roberto, mira. Ahí lo ves. ¿Lo podés dormir desde acá? Párate, cornudo. ¡Moriste! ¡No se quiere morir, papá! ¡No se quiere morir! Ah, retardador. Creo que ya lo rematé. Muy bien. Pues este, igual que el otro, podéis esconder los puercos. Y por ejemplo me lo llevo y les cuento. Y me dan cositas también. Ahí arriba, como podemos ver, hay frutitas. No, creo que no llega con el cuchillo, no. Muy bien. ¿Cómo le va, Maximiliano? Hola, Roberto, ¿cómo te va? Te vengo a disparar. Y ahora acá agarras el cuchillo de nuevo, cambiame el cuchillo. Poné primera persona y le decís, hola, Roberto. Y ahí lo matás, ¿ves? Y te lo llevas y te lo escondes. Muy bien. No mate mucho que te van a pasar factura después. No pasa nada, no pasa nada. Hay que matarlos a todos. Ya sabes a lo que te referís, ¿eh? Pero la mecánica es mucho más movida y todo lo demás. Igual para matar al viejo hay otra manera. Míralo ahí. Con su AK-47. ¡Oh! Le hacemos la gran Metal Warrior, ¿eh? Mira, para los que decían que no sonreía. Para los que decían, no, que che, este no sonríe nunca. Ahí lo tenés. ¿Le hacemos la gran Metal Warrior? No, le cayó en la cabeza. Me salió mal. Oh, bien, dos Robertos. Agarra el cuerpo. ¿Lo llegaré a esconder?
¿Lo verán ahí? ¿Qué problema, no? Mirá que el botón de apuntar y disparar son el mismo, sí. ¿Cómo le va, Joaquín Torres? Venga, Roberto. ¿Cómo le va, Kaito? Vamos, Roberto. Vamos que podemos. ¿Listo, Ortiz? ¿Viste que te enteraste que Nicolas Cage iba a estrenar una película haciendo de sí mismo? Mirá vos qué loco. Lo que debe ser jugar esto en 70 pulgadas en el sillón, sí señor. No había nacido Solid acá, no, todavía no. Chicos, Solid es un clon de él. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. Creo que podías explorar un poco, ¿no? No me voy a dedicar, chicos, a explorar, a buscar secretos, Vamos a jugarlo, vamos a ir avanzando, chicos. No vamos a buscar easter eggs y todo eso, chicos. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. Ya con lo que voy a manquear, voy a estirar muchísimo. Me voy a estirar mucho el gameplay. Got it. Imagínense si me pongo a buscar cosas. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert. Mi intención es tratar de llegar antes que termine el año, jugar todos, pero no vamos a llegar. One more thing, Snake. Estamos muy sobre la hora. No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. ¿Cómo le va, Batman? Tengo del queso, nomás tengo el de Play 4 y me dijeron que era malo. Ah, y tengo el de PC Vita también. Bien. Consigue que entrar al codec. Podría guardar, ¿no? Para romper los huevos nomás. Por si se llega a cortar la luz, no sé. Saving the game, Snake? Ah, re que la primera vez que guardé. Ah, no dijo saving a game. No dije saving again. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla King of Monsters? Hablar de películas. No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh?
Then the Marshall Islands must be crawling with giant Pasa que monsters right about después de now. jugar que volvés al pasado, el 4 Maybe that's why my pants have been so es todo tight más lately. moderno, porque seguís con la historia de Solid Snake, Not a report out of que Los sería Alamos. Old Snake ahí. I know. So then what happened? Entonces cambia a Godzilla diferencia de is immune este. to all Este weapons, presenta unas and mecánicas humanity has no way recopadas. to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but El Phantom meanwhile, Pain no Godzilla perdió is toda la getting closer esencia, and closer Blaze, to Tokyo, Si seguís la obliterating evolución de lo everything in que its fue path. el Peace It was Walker, originally no a perdió la Japanese esencia. movie, but they made an American version Perdió too. sí, I capaz a recommend nivel seeing the original narrativo, Japanese one if you ever get the pero a lo chance. que es jugabilidad es It's una mostly evolución mindless copada que fun, tuvo but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I del see Phantom the Pain. original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. En el Peace Walker cazás uno de los ratalos del Monster You Hunter. think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, En el Peace movies Walker can save aparece, your o sea, life. tenés una misión It's always de good to be able to look enfrentarte at al things from a bicho. different perspective when you get in a jam. That's the magic of Está movies. buenísimo. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Bueno, vamos a la batalla. Lo bueno es que estoy bastante bien camuflado, debo de decir. A este no sé si me lo ven si lo mato ahí, Lo venía siguiendo re bien con la mira. Este cuerpo a tierra, ahí está. Tenía que mantener el botón un ratito, man. ¿Sí? ¿Va a entrar o no va a entrar? Quiero carne de lata. Soy un genio porque estoy gastando el silenciador en bichos re comunes. ¡Nuevo suscriptor! Se me escapó la vigorura. Ahí tenés. Che, ¿no tenía que ir por ahí? ¿A buscarlo a Socolobo? Párate.
¡No! ¡No! La cae mal. Major, Es re sensible el analógico, la concha de su madre. The door won't open. Hold on, Snake. What's the current condition? Condition? Yeah. What phase is it now? En fase que me siguen, boludo. Exactly. I already said you can't contact Sokolov during battle. Don't you Sí, listen to people when sí, they're te talking? escucho, boludo, pero la manqué. Well, anyway, the reason that door won't open is probably because Sokolov is blocking it himself. He's scared. Sí, No ya wonder. sé, Roberto. In order to break Sokolov out of there, you'll need his cooperation as well. So stop scaring him. La manqué. Dale, ya me hiciste entender, hijo de Once puta. things have stabilized, try it again. Got it? Lo puedes agarrar atrás, sí, pero no me salió. ¡Tírate cuerpo a tierra! ¡Ay, Dios! Y ahora me despertaron todos los que había dormido. La puta que me parió, boludo. Le dije que la iba a banquear, ¿no? ¿Es el acero? Sí. Sí, ya sé que los tengo que comer porque se descomponen. Vamos a comer. Ya que estamos... Para calmar las ansiedades. Vamos como una rata. Mira qué linda la rata. Con R1 la podíamos ver, mira. ¿Y con cuál le hacemos zoom? Había un botón para hacer zoom. Mirá la pitón. Hay un botón para hacer zoom. No me sale. Ah, con tricolito. Mirá el nivel de detalle que tenía. Los ojitos, todo. Muy bien. HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Bueno. No sé si te deja modificar la sensibilidad del analógico, ¿eh? Está recontra requete re sensible. No, no te deja. Che, lo bueno que no me despertaron a Roberto. Ah, igual ya se despierta solo. Dale, ¿me vio? ¿Cómo la Feli? ¿Cómo la Hosman Florian? Mandame un saludo a 20.000, un saludo a 20.000, señor. Ponele. Este es uno de los mejores. Todos los Metal Gear tienen su cosa, chicos. A mí me gustan
La verdad que me gustan todos. Todos tienen lo suyo. Capaz el más flojo para mí es el 5. Pero a nivel historia, no a nivel juego. A nivel juego me gusta. Sí, tarda banda la precaución. Pero nada, la manqué como el peor, boludo. Soy un tarado. Ahí despertaron a uno. Oh, y se volvió a activar porque despertaron al chabón. Están encontrando a los que dormí y los están despertando. ¡Felices fiestas, Emanuel! Claro, están encontrando los cadáveres los chabones dormidos que dejé por ahí. Entonces la precaución se vuelve a levantar. Ahora sí. Jugarlo vamos a jugar todos, chicos, pero no sé si vamos a llegar a jugar todo antes que termine el año. Ese es el problema. No me puedo mandar todavía, chicos, porque están los chabones dando vueltas. Lo veo una poronga, Dale, Robertos. ¿No tenés armas? Sí, pero la idea no es ir a los Rambo. Cuanto más tiempo tengas... o sea, acá sí o sí tenés que conseguirlo, si no el chabón no te abre la puerta. O sea, y cuanto más alertás a la gente, más chabones te siguen viniendo. Entonces, al pedo. Antes de terminar el año no creo que llegue a jugarlos todos, pero bueno, los vamos a jugar igual. Listo. This is HQ. Unable to locate the problem. Understood. Return to your position. Bueno, dejemos que se vayan. Y le seguimos. Uy, lo va a ver a este. No lo ve, no lo ve, no lo ve. ¡No! ¿Quién me vio? ¡Hijo de puta! Y otra vez la misma.
¿Dónde está adentro? ¡Ay, Dios! Me voy a ir a la mierda, me voy a ir a la mierda del mapa y voy a volver. Ay, Dios. Se puede en modo precaución, sí, ya sé que se puede, pero hay chabones dando vueltas igual. This is HQ. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Están despertando todos los Roberto. What's wrong? Damn it! Dale, Roberto. ¡No! Pero le disparó en la cabeza, dale, hijo de puta. Ah, porque está otro enfrente. Hijo de puta. Los había dormido todo. Verdad, cornudo. Dale, Socoló, abrí la puerta porque te cago palo. ¿Quieren ir al Rambo? Manqueando como el mejor, Muy bien, Daniel Aguirre. Sí, los podés ahorcar, pero acá es más difícil de verlos porque no tenés radar. Listo, ahí está. Ya está, ya entramos. ¿No me gustó? No. Yo, chicos, en este momento, si en la Play 2 cuando me pasaban estas cosas, apagar la consola y voy a arrancar. Imagínense el nivel de enfermedad con el que lo jugaba en su momento. Ahora ya me chupa 3 huevos. Es como que va, me pifiamos. Bueno, la manqué. Si no, no avanza al directo. Pero en su momento lo jugaba así enfermo lo jugaba. Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. Lo estamos jugando en Play 3, pero es de Play 2 el juego original. But
we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. Decapitado Snake. No, no, ¿por qué? Thunderbolt. Never heard of him. He's a member of Es the genial Army's extremist esta faction, figura, a chicos. man who seeks to seize control of the motherland. Tiene 8000 articulaciones. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Es una de mis sagas favoritas, Mago de Nick. partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity La figura esta de Snake y... by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev. Capaz que la conseguís en alguna comiquería o por Mercado The Libre. mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. Lo que sí te puedo llegar a decir que no es barata. Research facility much like this one, OKB 812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. Ya te digo. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Mira, no me aparece en el Mercado Libre. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Hola, Enrique Martín. Esta me la regaló Fuck You All. El que estuvimos viendo el otro día los videos del noticiero. Cuando vino Pikachu. Your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. My mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Rajemos non, dijo. Me quiero ir de acá. Escuchame una cosa, Roberto. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. Oh. What happened? Probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. ¿Cómo le ha gustado, Romano? En serio, tiene el mismo sigilo que Metal Warrior. ¿Cómo la Lautaro Cero ahí hace 1 hora y pico? Está haciendo un Kamehameha, boludo. ¿Cómo le va, Pandemonium? ¿Cómo le va, Guille? Opa. Freeze!
An ambush. Estaban realertados igual. So this is the legendary boss. Oh. Huh? We meet at last. Qué joven que estabas, Roberto. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? Qué jovencito que era, muchacho. De este Metal Gear es el 64. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. Cuando tenía las dos manos. And don't you forget it. Ocelot. Sokolov is ours. Now get out of here. No, todavía no es revólver. Ocelot never lets his prey escape. What? Qué bueno. Ah, es un personaje de la puta madre, Ocelot. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Era tan jovencito. You're not the boss, are you? Oh. GRU operatives? What is that stance? Momento del juego, no. That gun. Le salió el alma de gato. Ahora canta. Yo soy tu gatita. If you're not the boss, then die. Ojo, se te trabó el casquillo, papá. Sí, sí. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Y aquí es donde te caes. Muy bien. Es hermoso. You would
ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! No, papu. Cuerpo a cuerpo no podés. Dedicate a disparar pistola. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. No, las cinemáticas, todo eso, las escenas de acción están re bien hechas. Están muy bien hechas. Es un hijo de puta, boludo. El chabón quiere hacer cine. Sí que sí. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from No voy a a hacer la paradoja temporal, Nahuel. Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Sí. Something between the KGB and GRU. Between Si lo matás a Ocelot, te perdés porque haces una paradoja temporal. Snake, it sounds like this. O sea, eliminás un personaje que es necesario para que siga la historia del juego. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Sokolovo. Creo que se me olvidó algo por acá. No podía abrir los lockers, ¿no? No. Sokolovo. Lo estoy jugando en la Play 3, original. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Y se sumó un nuevo seguidor. ¡Vámonos, pibes! Gracias, retrovoltaje. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Chiquitito! Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly.
No sé, ¿lo llevamos a América o no lo llevamos? Got it. Let's go. Es Metal Gear sin piernas, claro. Porque siento que Snake está en un cumple y no sabe lo que es la Guerra Fría. Porque chicos, ahora nosotros sabemos ahora lo que es la Guerra Fría, pero durante la Guerra Fría la gente no sabía lo que era la Guerra Fría. Y mismos militares, de soldados comunes y OU normales, de un rango no alto, tampoco sabían lo que era la Guerra Fría. ¿Vos te pensás que la Segunda Guerra Mundial la llamaban la Segunda Guerra Mundial cuando estaban en plena guerra? No. Estaban en guerra. Después se la cataloga y se la nombra. Oh, de vos. Como la Lucifer, no pasa nada. Ah, bien, bien, que fue a ver la peli. Pesaban un poquito los maletines. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Y se vino la jefa. Ahí están las avispas que lo picaron a Metal Warrior. Hornets. The pain. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all five of Los us are ojos del viejo, together, boludo. it's time we go to the depths of hell itself. Tengo que aprender la técnica, sí, 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 sí. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara. ¿Quién te conoce, Electro? Arre. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? Soy una I'm defecting desertora. to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Ya empezamos con las traiciones. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Dinos Paul, gracias por la One of sedición. your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger?
Oh. No hay mujeres fuertes en los videojuegos. Pelotudos. He's seen my face. We can't let him live. Le dislocó el bracito. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. ¡Ja de puta! Las costillas. Costilla rota, brazo roto. Hace fuerza, dale, dale, dale si podés. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Agarrame el cuello de mí también ese. Drift away. My place is with them now. Traidora, yegua puta, mala mujer. Che, te están llamando, boludo. Atendé. No, che, no le falté respeto a de vos. Por favor. ¿Qué eso? Digo lo que... Snake, can you hear me? Más o menos. Yeah, just barely. Medio hecho mierda. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Bueno, dale, ¿qué vas a hacer un pete? No, no. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? ¿Cómo le da a Nico Silvero? Major, the boss, she's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. Muy bien. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button.
With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Ponele que sí. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Hay que curarnos ahora. Este no salió para PC, chicos. No, lamentablemente este no. Muy bien, vamos a cura. Y tenemos acá, por ejemplo, sufre cortes muy profundos, es sangrado, no se ha colocado una veta todavía, no se ha desinfectado. Vamos acá a ponerle esto es para resfriado, esto es eficaz, digestivo. Lo vamos con este de acá. Tablilla astringente, eficaz para cortes, heridas, disparo, pulsa el botón. Y porque tenemos desinfectante. Ponemos desinfectante. Echamos ahí. Y ahora después le ponemos venda. Y me faltó ponerle algo más que sutura. ¿Y qué más me falta ponerle? Ahí está, le curamos la hemorragia. Tenemos cortes profundos, no se ha colocado venda, todavía no se ha desinfectado. Entonces ponemos desinfectante. Y ahí lo curamos. Otra vez. Y hay que ir curando todo. Acá tengo un hueso roto. Entonces hay que poner una tablilla y hay que poner una venda. Hueso roto, tablilla, venda. Y acá corte. Desinfectante. Sutura. Venda. Y eso. Listo. Curadito. Ya estamos todos vendaditos y todo bonito. Saludos a Merlo, sí señor. Y se acomodó el codín. Este es más Rambo, ¿vieron? Que sólido. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Ponele que sí. ¡Helicóptero, helicóptero! Muy bien, ahí se llegan con el helicóptero, helicóptero. El Jagohod. Tiene orugas atrás y adelante los perforadores locos. Mírala, ahí la tenés. A la traidora. Nos vemos, Pandemonium. Hoy somos un montón, sí, pero este Metal Gear es el favorito de muchos.
El 2 no es tan el favorito de muchos. Este sí. Hoy somos casi 150 personas, chicos. Gracias por el aguante. Está re emocionado como nene con la Nintendo 64. Excellent. Una cabeza nuclear disparada con un lanzamisiles. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. Huele a pescado. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Gracias, Enrique Martínez. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. La gatita tiene garras. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Le chupada tres huesos. Even if Tres they are huesos, our tres enemies, huevos. they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Le chupaba tres huevos, disparaba un misil nuclear en medio de... ¡Está loco! Hizo boom. Hizo boom. Las cinemáticas en estos juegos son necesarias, medio kilo de pan. Es parte del juego. Es así. Es parte de la narrativa del juego y está bien. Tiene que ser así porque es así como es el juego, como está concebido. O sea, no es un juego para impacientes. ¡Oh! Piel de gallina. Es muy James Bond el estilo de espionaje y toda la mierda. Me encanta. Me encanta. What a dream. I'm searching and melting to you. What a feel in my heart. But you're so supreme. I give my life. Qué lindo, qué lindo. Aparte la cinemática también es hermosa. Muchas gracias por hostear el stream. Gracias por hostear el stream, Nari.
Hace un cover este tema, vos. No, me da miedito. Es que sí, chicos. A ver, es muy James Bond. Es la idea. A ver, recuerden que Kojima es cinéfilo. Va a haber referencia a películas, todo por todos lados. ¿Se excita con las películas? Sí. Sí. Te puedo asegurar que sí, Ahí está, Cintia Harrell. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Y la parte de la escalera es genial. Y está subiendo una escalera, pero es genial. Es... ¡Ah! Una semana después. 11:30 p.m., 30 de agosto de 1964. El espacio aéreo del Océano Ártico. Eso fue lo que sería el capítulo preludio, ¿no? Ahora arranca el juego. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze systems. No se equivocó de profesión para nada, Ignacio Levy. Le debemos a Kojima, se le debe un montón de cosas en la industria del videojuego. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. Está bien que sí. Los juegos de él tienen muchas cinemáticas, son largas y lo que sea, pero nada. Eso es la esencia de los Metal Gear. En el 5 justamente le falta eso. Pero no lo canceló Kojima el pete. Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. No lo canceló Kojima, chicos, lo canceló Konami. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. Bueno, al parecer Kojima estaba por producir una película, hasta lo que se había enterado con Kojima Productions, Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. Ahora bien, en una película de Youseri que haga, ¿logrará hacer lo que hizo con estos juegos, con estas cosas? Romper la cuarta pared y todas esas cosas serían buenísimas. This morning I had a meeting with the CIA. La cagada que se tardaron mucho en hacer una película de Metal Gear. Tendría que agarrarlo a Russell de joven. Ese Snake, boludo, acá la China. President Johnson. Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert.
Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash. La culpa de la cancelación del PT es de Konami, chicos, no de With the help Kojima. of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. Nos perdimos uno de los mejores juegos de terror jamás creados. As it once was. Pero bueno. If I am to survive this crisis, Pasa qué cosa. I must have your full cooperation. Me da miedo una película de Metal Gear, pero ya está anunciada de Jokerman. Ya está anunciado y está no sé si está en pre o no, ya está en producción. Pero me da mucho miedo, no voy a mentir. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of A ver. Evgeny Borosovich Volgin. Volgin. No es complicado hacer una película de Metal Gear porque argumentos tienen, con todos los juegos que hay, tienen argumentos de sobra para hacerlo bien. Escenas y cosas que nada, solo tiene que calcarlas, mira, si quieres. Pero el tema es quién lo dirija y cuánto diga, ay no, yo quiero meterle mi visión, y ahí es cuando empiezan a cagarla. No, porque en verdad queremos transmitir el sentido de la palomita que pasaba volando mientras Snake disparaba. ¿No? ¿Qué tiene que ver la paloma? ¿Qué momento me mostraron una paloma en el juego? Bueno, los directores hacen eso. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and si es mujer y de color, o es negro, o es puto. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then la paloma sabía no, la paloma no, pasa que eso es el mensaje. No, la paloma no es difícil de entenderlo, chicos. Pero no, son así. Los directores, a ver, che, hay que hacer una película de este videojuego. Agarramos este director que es re bueno, que capaz el director es bueno, pero no tiene ni idea de videojuegos, no tiene ni idea de lo que realmente el público del juego quiere ver. Then what was a Y US hacen military cagada. aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single... ¿Te imaginas si la serie de Halo Master Chief es una mujer? The Army insists that this is all a ploy. ¿Qué hacemos? I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. Y tendría mucha censura también, sí, también. Like dearly to believe you. No, todos estos temas no los pueden tratar. No los pueden tratar. La temática de casi ningún Metal Gear pueden tratar. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining. Y menos porque van a decir, ah, no, es una película de videojuegos, es para chicos, es para nenes. Entonces hay que hacer la ATP. No podemos hablar de la manipulación de la información, no podemos hablar de la neogenética, no podemos hablar de ¿cómo se llama? De armas nucleares, la Guerra Fría, de la corrupción política. No. I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only Mientras no eso que lo hacen, no, es que lo van a hacer, it's not chicos. too much to ask. Do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. Means nothing. Call it a modest gentleman. No, el Fox Die no lo podemos meter por el coronavirus, viste que no, porque lo van a reaccionar y no. We can't prove our innocence? Pelotudos. ¿No vieron que ahora censuraron al... Le cambiaron el logo al Punisher? De la remera, chicos. Porque uno de los que entró a la Casa Blanca tenía el loguito de la calavera de Punisher. A principio de año, de los que entraron tomaron la Casa Blanca. Bueno, ahora a Punisher le cambiaron el logo.
put it simply, in order to avoid a full No, sí. conflict, we Le have to pusieron prove otra that calavera America con was unos involved in that cuernos arriba y otra cosa, con la excusa de que ahora es líder de la mano. The higher-ups have decided that you're the only Y one entonces como capable que of pulling this quiero off. un símbolo más oriental. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet No, under. no, cualquiera. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? Medio kilo de pan. ¿Vos pensás que KGB Kojima has no habla promised to lend inglés? us one of their communication No habla inglés porque satellites no quiere. so that you and I can talk to each other. That's it. O They've sea, also put us para inside mí the lo entiende capital perfectamente el inglés Kojima. Insiders. No le debe There was a gustar defection hablarlo, in September 1960. pero lo entiende. No es boludo. Remember? Kojima tiene cara de boludo. You mean the two NSA Parece recontra who went boludo. over to the Soviet Tiene actitudes de boludo. Precisely. Since Pero then, no es ningún boludo. apparently been training De ya te lo KGB digo. for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been Está told muy that lejos Adam de has ser un boludo. infiltrated Vulcan's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Sí, no habla en inglés porque no le conviene. Porque no lo necesita. Pero para mí entiende inglés de sobra. ¿Cómo le vas, Yo, quita, todo bien. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Tenemos la aterrización. Whippy. Siempre cae igual, ¿viste? GTA, te digo que GTA el 6 le tengo miedo, ¿A dónde apunta Chukei? Ya con la E3 nos dio a saber que están tratando de limpiar los juegos violentos que hacemos. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. Vos no lo regala la bandana, se la sacó Snake, let's go over Snake. your mission objectives one more time. cuando cayó. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose ¿Cuál my de Modern Warfare, el nuevo o I el picked the viejo? wrong one. The wrong one? El viejo no lo jugué, Did you jugué ever nomás see the movie el The Great nuevo. Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who Jugaste escaped el from a Uncharted 4, jugué a todos POW los camp in Uncharted Nazi 3 Germany. veces en el canal. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it.
You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. Si no me quedó tan marcado es porque no me fue ni fu ni fa. You know, let's just use 0, like we've been doing all along. All right, then. Major 0 it is. We'll start over from square 1. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in ¿Vas a jugar el weapons 5? and Sí, sí, lo vamos a jugar. technology. He'll be Como going te digo con up la against cinemática. the Sí, world's no, most no, advanced feliz. weaponry when you infiltrate the Recién ahora research arranca el juego. facility. If Lo you de have any recién fue questions, todo lo just que ask him. sería un His preámbulo. frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. O sea, no vaya disparando como un pelotudo. It will mean an all-out O nuclear manqueándola war. como recién. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Gracias, Santi Maciel. Aquí tengo cuchillo, tengo acá la 45. Y tucutum, tenemos el coso, bla 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 bla. Esto es una buena manera de ver el coso. Hemos caído. Opa. Un cabalito. Yo realmente no me descuidaría tanto, ¿no? Si hay un caballo con montura. Oh. Boss.
That arm Roberta. still hurt? ¿Cómo era Nicolás Sandoval? What are you doing here? No, en 2 semanas no vas a mejorar tanto. Otra vez me desarmaste el arma, la concha de tu madre. Go home. Deja de desarmarme las armas. Go home. Se vistió de papel aluminio para que no le detecten los radares del gobierno. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. Se salgo de vicio, se pasó ayer, hoy a la tarde en el directo se pasó. You are virtuous here. Y sacó un video hoy, chicos. This isn't America. No, me rompiste el avioncito. Hija de puta. That should stir things up a bit. You'd better hurry. Se va a hacer la argolla. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Esa, vea con el que estilo se cuelga You don't know the truth yet. el poncho. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Ah, la concha de tu madre. Llego, hija de remil puta. Me dolió a mí, boludo. Now, go home. Yegua, forra, trola, puta. This is Snake. No. Major Zero. I read you, Snake. Me rompieron la I was mano. ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss Ahora would sí go estamos en to the pelota. Russians, that she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them Te see. obligan a ir sigilosiante. Muy bien. Era con start. Puta que te parió.
Cura. Ah, estamos bien. No tenemos la mano rota. Bien. Podría camuflarme, sí, eso sí. Ahí estoy un poquitito más mejor. Muy bien los gordos. ¿Me vieron? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. ¿Cómo me vieron? Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ah, ¿vieron el avión? Creo que uno me vio, ¿eh? No lo veo. Escucho los pasos, pero no lo veo. Robertos. Guarrios. This is HQ. Patrol here. No problems. Understood. Return to your position. Me vio. Anybody there? ¡Hijo de puta! ¡La concha de tu madre! Párate, Snake, y corre. Run! Are you way high? Or you will die. Now is the tiri biri biri biri. Vamos, Roberto. Hay otro enfrente. Escuéndete. Muy bien. Muchas gracias por hostear el stream. ¡Sos un grosso! Gracias, Vikingo Argento, por hostear el stream. This is HQ. Joder, pu. ¿Cómo F? ¿Cómo F? Bueno.
Especial. Necesito Night Vision Goggles, boludo. Bueno, acá están los cocotes. Y no sé, una poronga. ¡Uy! Estaba ahí, ahí hay uno. No. Los cocodrilos. Los cocodrilos. Va a decir este. Parece que gasta mucha batería. ¿Cuál? ¿Esta cámara? No, la mejor es la cámara que puedes posicionarla. Che, igual me volví para el principio del coso, para donde arrancamos el juego. Soy un idiota. Tenía que seguir para el lado donde estaba yendo. Pero como estaba escapando de los Roberto. Bueno, conseguimos comida. Conejito, palo, pibe, pipiriri. Bueno, pero sirvió para conseguir conejo. En el camuflaje, ya te digo. Es que es el camuflaje más potente que tengo para acá. Los otros camuflajes no me... El de hoja, acá sirve un poquito más el de hoja. Pero bueno, donde estaba antes me salía más este. Se desintegra como los cosos, sí señor. Bueno, volvamos y nada, vamos a tratar de lograr esquivar a los Robertos. Estoy re manco, boludo. Me pone nerviosito transmitir, chicos. Esa se me quería pegar. Y acá tengo los dos Roberto. Uno que está con la boca para acá. Venga para acá, Roberto.
Nos vemos, Diego Ram Martínez. Dale, vaya. ¿Ya cenaste? No, no cené nada todavía, chicos. Tengo un hambre terrible. Y para colmo no tengo nada para hacerme cosa que rápido. Lo cual es una reporonga. Yo no me acuerdo que era tan oscuro. Capaz es por cómo lo estoy capturando. Ahí don Roberto. A ver si tengo un camuflaje más potente acá. La negra me da más 5. Tengo que comer. Ah, esto se les tengo que mostrar. Lo tengo guardado. Mira el bichito. Pretty tasty. Me parece que tenés una sanguijuela metal. Puede ser, Sí. La sanguijuela la sacaba con el cuchillo, ¿no? No. ¿Con el puro? Ahí está, con el puro era. Me había olvidado que tenía las sanguijuelas también. Verga. ¿Por qué no lo agarra? Che, ¿con qué botón lo agarraba acá? ¿No era con el cuadradito? No. Che, ¿no era con el cuadradito, boludo, para agarrarlo? Con R1, no. R1 es para la primera persona. Por eso, con cuadrado no me lo agarró, This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Es con el circulito, ¿no? Con el mismo de pegar, mantenerlo apretado, ¿no?
Sí, no, recuerden que vengo del 1 y del 2, que con el 1 y el 2 es con el cuadradito. Entonces por eso, de inercia voy con el cuadradito y ya me pasó. En la vez anterior, cuando quise rescatar los zócolos, y acá me pasó ahora de nuevo. Digo, no lo agarra. Pero bajá, boludo. No estaba acá. No, pero no voy a entrar al menú principal y ver todo un dolor de huevo. Voy a esperar que venga este y nada, voy a probarlo sobre la marcha. Dale, Roberto. Bueno, se fue. Quedó acá el Roberto ya. Ah, bien, el camuflaje acá viene bien, ¿eh? Este viene para acá. Piqui. Sí, te puedes colgar el puente como en el otro. Pero bueno, ahora voy a dejar que se acerque y lo voy a agarrar por la espalda y voy a practicar el agarre, porque lo voy a necesitar para todo el juego. Vení caminando despacito. Yo llego a las aturdidoras, pero... Mira la física del puente, ¿eh? Está para poner un reggaetón. Chiquitín. Una cumbia. Donaciones Directas, este también sí. Sí, con circulito. Va, lo maté, pero...
Con circulitos acá. ¿Por qué se va a la mierda, boludo? No debería matarlo, pero bueno. Sí, es cierto que se puede usar el direccional para caminar despacito. De verdad, la idea es con el analógico haciendo despacito también lo hace, pero... Yo creo que si lo agarrás sin el cuchillo no lo mata. Creo que no había nadie acá. Trépate. ¡Ay, Dios! ¡Trepaos! Espérate, ahora con el R3, sí señor. Tenía que venir acá. Adam is a spy sent by the KGB to infiltrate Volgin's ranks. You'll need to be extremely careful in how you approach him. Obviously. He can't let Volgin know he's meeting me. That's right. Adam won't show up if you're being pursued by the enemy. Before you go to rendezvous with Adam, make sure you haven't been seen by the enemy. Meet up with him in normal phase. Got it? Agarrar el detector de miras. Uy, tarde. Adam. Sorry I'm late. Oh. Cut the engine.
They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Oh! Trapped. Get down! Era una trampa. Lo vemos, Alejandro García. There is your answer. Esa toma de desmonte. Musiquita de porno de los 70. No, no, ¿por qué? The name's Eva. La cara de Nick. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? Roberto. It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a code breaker for the NSA. ¿Cómo le va, Nicolás del Pino? I was. 4 years ago. Y no iba a ser la de Vladimir, exactamente. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Hey, tengo pistolita. 45, huh? Se emociona, mira. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. Mierda. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. Póngale condones de que se viene. No, no, señor, ¿cómo decir eso? Yes, he's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab.
They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. Ah, recuerda porque alguien tocaba el bulto. No. Just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Me fijé en una red. Right. Hicieron sueño es casi posible no matar a los soldados con CQC. En verdad también tienen presión los botones de la Play 3, ¿eh? I'll be fine. You'll never make it in your condition. A mimir. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special. Epa. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Oh. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? Fresoneado, y no creas, está coqueteando, está Although in your histeriqueando. condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. A mimir, la doctora también. Dijo que mimamos. Así que hay que mimir. ¿Quedó retropado? Sí, obvio. ¿Cómo va a confiar? No puede confiar en más nadie el chabón. Mientras tanto, Roberta. What are you doing, Roberta? Mira el celular, El celular de Roberta, está buenísimo, re portátil. Oh, what happened here? What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them.
No, lo estoy jugando en la Play 3. No, no está siendo emulado. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand. Ah, mierda. We can use this to get to the basement. Míralo ahí, ah. Damn it, Ocelot. Ah, Ocelote. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Oh. Don't go dying on me now. I see him. Mira, Roberto. No. Pero. Uy, me comí la mina. Che, ¿dónde salió este? Ah, no tengo cosas, qué boludo. ¿Dónde está Roberto que me dio? No, pero disparale. Ay, ya. Justo. Vámonos, vámonos, vámonos. Cegarse y que se gasta el cohete. Es verdad, es verdad. Ahí está. Y tenemos la granada dormilona. Pero tira la granada. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me agarró? Puto.
Ah, porque tengo la granada en la mano, ¿no? Listo. ¿Dónde envió? Ay, pensé que lo había matado. ¿Cómo me vio? Dale, cornudo. Dale, pique a todos los tiros, boludo. Manco como el solo, Manco Warrior, mochila. Coso. No tengo nada de esto. Ah, igualmente tengo que dejar que se cure solo. Dale, Roberto. ¿Qué me quedó? ¿Uno? También me quedó. Pensé que ya están todos.
Quedó el de arriba. Arriba, Roberto. I've been waiting for this moment. Le agarraron a Roberta. No, estoy manquísimo, pero mal, no se le ven las tetas. No. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? Le manoseó toda la teta mal. This bitch is wearing perfume. Stay where you are. Ni la primera vez que lo jugué lo manqué tanto, se lo juro. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. O me malacostumbré con el Peace Walker y el 5. And you're forgetting one more very basic thing. Pero no, es manquísimo You mal. don't have what it takes to kill me. We'll see. ¿Qué pasó? Eso, si tenías huevos, ¿sabes qué, no? ¡Qué hermoso! Six shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. Lo educa. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. No, sí, le dejó la Damn llanta it. en la cara. I've got to get back before he does. ¡Para, motocross! Todo para abrir la puerta y puedas ir por ahí. Acá había algo que no lo había agarrado. Acá. Un repelente. ¿Cómo le hago, Cisnero? ¿El pistolero ese era alguien conocido en el futuro? ¿Es Revolver Ocelot? Es un personaje clave de toda la saga. Mirá los cocodrilos Bagley. Y así se desperdicia una bala. Muy bien.
Guarda que se vienen los cocodrilos. Onda, la mina se vino para acá, pero... se fue nadando por el agua, más o menos. No, estoy jugando normal. Pero estoy manqueando como un hijo de remil puta. Mal. Ni la primera vez que lo jugué recuerdo haber manqueado tanto, It looks like you've got rid of all the ocelots. Yeah. Now proceed with the rescue of Sokolov. According to Eva, you should start by going to the crevice to the north and... Can we trust her? What's that? Eva is with the KGB, isn't she? Can I really believe what she says? How do I know she won't double-cross me? There are no Si guarantees... eso les parece exagerado, no me quiero imaginar cuando vean lo demás. Claro, tal cual. At this point in time, the KGB stands nothing to gain by stabbing us in the back. So you're saying I can trust her? I'm saying the chance that she'll betray you is low. Ah. Of course, we checked the route she gave you against our own data. It looks like a pretty solid infiltration route. It makes good use of weak spots in the enemy's defenses. You shouldn't have any problems. Follow the route Eva showed you and proceed with the mission. Roger. First, enter the cave through the crevice. Eva said it was to the north, so head that way. ¿En la escalerita? Escalerita de la izquierda hay una ametralladora. A ver, vamos a buscarla. Ah, una K-47. Ahora sí, vamos para el norte. En teoría el norte queda para acá, así que estamos yendo bien. Nos vemos, Gustavo Velasco. ¿Jugaste la demo del PT? Sí, la he jugado en su momento, pero no en mi play, porque yo no tenía play. Bien, pero por acá está la laguna. Opa, la víborita. Guarda que las víboras te pican, Mira el cocodrilo. Esa. Rasbet. Se escribe Pacbet. ¿No tiene que ser por ahí? Bueno, estoy viendo la grieta. ¿Alguno la vio la grieta ahí? Casi me meto el agua y me comen los cocodrilos. Ah, por allá. ¡Ojo, ojo, ojo!
Mira que viene ahí. ¿Qué hace, Roberto? Tengo algo para vos. No veo nada. Se me están pegando todas las sanguijuelas. Imagínate lo atrofiado que tengo la memoria que no me acordaba de este lago. Gracias por la suscripción. Ojo, una trampa ahí. Muy bien. Vamos a curarnos. Vamos a sacarnos la sanguijuela. Mira. Maldita sanguijuela. ¿Qué me mira el pito? ¿Qué me mira el pito? No, lo jugué como 3 veces, pero... jugué tantos juegos en el medio, chicos, que yo me olvido y me oxido. Y cambia la mecánica, cambia todo. Snake, are you there? La última vez que lo jugué habrá sido hace 6 años. No one saw me. So you're back with Volgan. 5 o 6 años. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Y juego tantas cosas en el medio que me olvido, chicos. A ver, no. Y soy manco de nacimiento. Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries. Sí, no, le perdí completamente el control del juego. Until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. El último que jugué hace relativamente poco fue el Peace Walker. Ese creo que lo jugué hace 3 años más o menos. Try me. I saw the universe. The universe? Está bueno que todos los juegos de los mismos estilos... No. Por eso le estoy manqueando tanto este que me cambian los controles. Me cambió los controles en relación al 2. Y venimos de jugarlo hoy a la tarde. Entonces olvídate. Tengo el cerebro acomodado, los botones así. Y ya de inercia que quiero agarrar un chablo, quiero agarrar con el cuadrito y acá con el círculo. Pero bueno, nada, es cuestión de volver a acostumbrarse. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying to Un asado de caimán. Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehoods sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to. Even if it is a lie. That's part of my Hay que seguir con el Demon Soul, sí. If you need me, give me a call on y con el Returnal también. The frequency is 142.52. See ya. Hay tantas cosas por jugar. Vamos a comer. Vamos a comer porque hay que comer la comida porque si no me empieza a hacer ruido la panza. Sí, papá. Mira al falsa coral de la Magmefisto. Bueno, acá hay una trampa. Esta la podían gambetear arrastrándome, no como un gusano. Sí. Sagadungo. Arriba, Roberto.
Muy bien. Estoy yendo al sur. Ah, no, porque es el sur de Roberta Slavia, sí. Guarda que las rejas están electrificadas. Mira, hay un perrito ahí. Oh, Claymores. Che, ¿no había agarrado el detector de minas? No, me equivoqué, Roberto. Pará. Dale, Roberto. Lo tengo que poner, qué boludo. Mochila. Objeto. Repelente. Caja. Che, había agarrado el detector de minas. La sanguijuela ya la saqué. Lo había agarrado. No está. Terrible. Cierto que había muerto y que no lo volví a agarrar. Qué boludo. ¡Dale! ¡Se fue un headshot, boludo! ¡Tan re duro! HQ respond. This is HQ. Patrol here. Y había otra mina ahí. No, boludo, pero cualquiera. Le metí un headshot. Pero mal, le abaniqué la jeta, boludo. Trepa. Che, acá no tiene camuflaje acá arriba. Mirá cómo se babea el perro.
Me va a ver, Somebody there? It's the enemy! Where did that come from? Huh? Who's that? Ahora sí. Funciona el headshot. This is patrol. Patrol here. No problems detected. Understood. Resume your patrol. Me parece que tengo que ir por el otro lado. No voy a pasar rodando por acá, ¿no? ¿Pruebo? Sí, papá. Me he visto de científico, digo, soy un científico. Un gato. Todavía no sé qué juego voy a estrenar contra vos, chicos. Aún no lo sé. No sé qué fue eso. ¿Vos sí que me ven acá? Ah, eso me avisó que estaba la vía llena, qué boludo. Casi piso la trampa. Ve el sapito. Parate ahí, así te ven, pelotudo. Esto tenías que coleccionarle, había que dispararles. What's wrong? Dale, gastá ese iniciador.
Trepa. Trepa. Muy bien. Uy, Dios. Ahí era con... Yendo pegadito al borde. Trepe. Trepe. El sapo Pepe. Perro buchón. Perro hijo de puta. Buen detalle de las botas embarradas. Sí, sí, eso que se mancha la ropa y todo eso está re bien. Bueno. Bueno. Hay un helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Do you want to save? Trick? Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? El bicho de la Laguna These Negra. scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim, and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Esa. Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. Chamullero fino, Lesnaque. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fishman? You started it. Good, you've reached the relay station, but stay alert. That station is an enemy strongpoint. The security is bound to be tight. But there's no other way to get to the crevice if I don't make it through. Exactly. The crevice leading to the cave is in the north of that area. Find a way to slip past the enemy and head north. Bueno, tengo que gambetear esto sin que me vean, en teoría. Estaba responido ahí.
Date vuelta, Roberto. Mirá que le voy despacio ahí, se alertan igual, boludo. Esta versión de Play 3 no la jugué yo. ¿Alguno la jugó? Porque capaz que... Ah, mirá, había un Roberto ahí, no lo vi. Es la desvergué hoy con ustedes, chicos, la versión esta de Play 3. Primer boss del juego. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Pues sí se alertan de nada, mirá que estoy con el analógico tirando la nada. Twice now you've made me taste bitter defeat. Oh, me malacostumbré con el 1 y el 2 que ahí sí. No se alertaban casi. Puede ser. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. Wow! All of you, leave us. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. Ahora sí. They prefer to hunt alone. Y uno dice, ah, qué exagerado esto. Hay gente que lo hace. Shots. Muy bien, aprendiste, Gil. This time I've got 12 shots. Okay. Draw. No. Ah, no tengo mucha bala que digamos. La MK-22 es la que tenía los tiros adormecedores, ¿no? Over there. I felt that. Not bad. No, le pifié todo. I've never felt a tension like this before. That's so different from simply changing a clip.
2 días para sacar. Si no es un single action. This reload time is exhilarating. Uy, me la puso. You fool! Pero se la puse. Touché. Come on. Pero... Ah, justo me How'd that one taste? I've never felt the tension like this before. Y el arma. That's so... Major, I can't just sit back and watch. Stay out of this. Shoot! Get out of here! Listo, dormido. Damn it. He found us. Oh, se vinieron. La venganza de los avispas. Mirá cómo matan a las avispas con las armas. Es buenísimo. Me quedó la valquiria del God of War, es verdad. You were lucky. We'll meet again. Nos vemos, Roberto. Metal Warrior hace un par de semanas atrás. Metal Warrior hace un par de semanitas. Terrible. No se ve una pija. Che, ¿esto era así de oscuro? Uno, mi cerebro me está engañando. O dos, ¿por qué me cerré? Si no, igual con el cigarrillo tampoco se ve nada. No, pero está re oscuro, boludo. Yo no lo recuerdo así,
usando la regla de la mano derecha por un laberinto. No, ya la perdí. ¿Sí así? No, es que tengo al máximo la tele, pues ya con el 2. Pero... Ah, mira qué lindo. Lleno de vigorina. Loco, ¿cómo me traiciona mi cerebro, boludo? Ah, bueno, ahora tengo uniforme de animal. Ahí está. Ahora capaz me pongo ese y veo mejor. ¿Dónde está? Ahí está, el animal print. Ahora con este me veo en todos lados, mirá. Ahí estoy subiendo, en teoría. Ahora estoy bajando. Y volví al mismo lugar. Bien. Ay, mira, un Metal Warrior ahí. No, qué buen gameplay. Estoy haciendo cualquiera, muchachos. Estoy jugando para la mierda. Una bronca, fuera de juego tengo una bronca terrible, Bien. Una antorcha, bien, ahora sí. Ahora sí. La tenía el cadáver que estaba ahí. Che, dejá de fumar, pelotudo, que te vas a acabar muriendo. Y come algo porque también te vas a morir. Ahí está. Y vamos a comer una vigorita. Esta boa estaba... Bueno, no le gustó. Not too bad. Ahora con la antorcha sí. Somos Lara Croft. Tan, taran, tan, tan, tan.
rápido, la concha de tu madre. Creo que no puedo trepar por ahí. Rana. Ranas. Trulululu. La rana. La fui a comer. Nada rápido, Snake, no seas boludo. Que te ahogas, que te ahogas. Llego de ojete. Son ricas las ranas. Hace mucho que no como rana. Arriba, Roberto Snake. Bien, por acá no sube. Era nomás para agarrar el coso. Rana. A ver. Pretty tasty. Carroza de fuego, sí señor. Una cueva grande y húmeda, me recuerda a Elia. Es verdad. Estaba toda mojada. Dale, Snake. Pam, param, pam, pam, pam. Seguir. No hay nada. Acá donde consigo una anchorta. Ajá. Seguimos con la anchorta. Muy bien. Prendeme la anchorta que si no lo veo, Roberto. Muy bien.
Mirá, Metal Warrior en otra vida. Déjà vu. Llegamos a la baticueva, llenando la heladera, obvio, sí, porque hay que comer. Hay que nutrirnos. Hemos llegado. Abejitas, abejitas, no guardamos la partida, la concha de mi madre que me parió. I caught you at last. We are the sons of the boss. I am the pain. Metal Warrior si lo picaban 3 abejas más. I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. Tengo una lija. Let's get started. ¿Lo mato o lo dejo inconsciente? Puta. Oh, no te subas. Dale. ¿Cómo vio? Dale.
got? Hey! ¡Ah! En la mochila tengo las granadas, tengo un montón de cosas que no estoy... No, esto no, acá no. ¿Con la antorcha no espanto las abejas? ¿Las avispas? Podría probar eso, ¿eh? Vamos a probar. No, párate. Baja. Baja, Roberto. La verdad que la Magna... Sí, la de Gomo sí. La Magna 400 la verdad que me anda re bien, Hasta ahora no tuve ningún problema. Salen como balas. Baja. Are you just going to run away? To my brother! My hornet! Hey! Hey! Go for! Get him! Boludo, estoy en una carrera de Fórmula 1. Dale. Grenade! Is that all you got? Había caído ahí la granada, dale, ¿en serio? Pensé que había caído en el agua. What's the matter? Hey! Dormite, la concha de tu madre. The pain.
hacer mi misión. Yo lo dormí. No, me está yendo muy mal con el sigilo. Una poronga, boludo. Pero yo no recuerdo que me fuera tan mal. ¿Cómo llego ahí arriba? Quiero agarrar el coso, boludo. Saltando desde allá. Voy por acá. A ver. Es provida, Snake. Es que no lo maté. Ahí largo el coso. Bueno, trepa. Pam, pa, pam, pa, pam, pam. Pam, 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 pam. Ahí está, ¿ves? El uniforme de avispa. No, lo largó, si yo no lo maté, se mató él solo. Dale, Marcos, Argüelio. Sí, ahora en un ratito yo también voy a meter corte porque no comí nada, me está doliendo la cabeza. Y voy a ver si como algo, chicos. ¿Sí uso la antorcha? Está bueno, Hola, Batman. ¿Estoy yendo o estoy volviendo por acá, Tenía que ir por el otro lado. ¡Oh! Cañón de 12 balas. Pobres sapitos. Pobres sapitos. No te olvides de guardar. No, no. Ahora guardo, ahora guardo.
Uniforme nieve, muy bien. Comida. Very tasty. Muy gustoso. ¿Cómo le va, Nau? Mira el cangrejo. No va a hacer espacio para poner el resto. Que todavía no probamos el cangrejo. ¿Cómo la Psycho Fede 2003? ¿Todo tranquilo? Somos un montón, bien. Somos más de 100 personas, chicos, una locura. Perdonen las mangueadas, Igual a ustedes les gusta que manquee. A ustedes les gusta verme manquear. Uy, tío. Uno por inercia tira para adelante. No, el 31 no hago directo, chicos. Por ahora no, a menos que se me cambien los planes. Por ahora el 31 no. Si se me cambian los planes, sí. Vale, seguimos con los Metal Gear, ¿no? Obvio. Si se escuchan pajarritos es una buena señal, ¿no? What is this? Blood. ¿Qué joraca fue eso? Bayor, acabo de ver una I cosa heard que you voy a- defeated the pain. Yeah, it wasn't easy. And there's still 3 more of them left. 4. There are still 4 more Cobras left, Falta de voz, claro including que their sí. leader, the boss. I'm aware of that. Good. The exit from the cave should be toward the back. Proceed through the cave and find the exit to the swamp aqueduct. Ya salí, boludo. Ya salí. ¿Qué me venía a decir por dónde tengo que salir cuando salí por mi cuenta? No tengo que pedir permiso a want to nadie. save? Y sí, necesito guardar por las dudas, Roberta. A los bosses, en verdad no se los puede dejar vivos. Lo que haces es disparar con el arma tranquilizante, entonces por ende cuando se mueren no los mataste Snake, vos. have you seen 007 from Russia with Love? No, no la vi. I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets, the cars, the guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Ha. Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that Muy folds bueno. up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her?
I Epa. don't even trust her yet. That's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. You've got to grab the initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand? I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. Hey, Jar. 007 is the biggest thing to come out of England since the Mayflower. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? Pero que es verdad. Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. You have my sympathy. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy spy flicks. Terrible. Concha de mi madre. Me perdí. No sé si estoy volviendo o si me estoy yendo. No, ahí estoy volviendo. Pararam. 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 Pam, para, pam, 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 pam. Había minas. Y encima no agarré el detector de minas, así que voy a estar todo el juego manqueando como el mejor. ¿Remake de este juego? No, no es necesario. Para mí, de los de MSX podría ser... casi me caigo. Y como mucho los de... el de Play 1. Como mucho, Siento exagerado porque lo jugamos el otro día y la verdad que no envejeció nada ese juego. Sí, se ve gráficamente no me envejeció, pero en jugabilidad está re bien. Fíjate que estás herido. No me fijé. Gracias, Joaquín Torres. Sí, me olvido. Primero el camuflaje. Estoy, pero en cualquiera. Me olvidé de los Robertos. Bueno, vamos a meterle cortesía acá, chicos. Así voy a comer algo. Pues ya estoy haciendo... Vengo haciendo cualquiera durante todo el directo. No voy a mentir. Pero... voy a comer algo, muchachos. Si les parece bien. Quería seguir hasta las 4. Cosa de que... cosa de hacer casi la mitad del juego, pero ni en pedo. Ni en pedo. A lo manco que estoy tardando demasiado. Cura. Una quemadura. Nada que no se pueda curar con un guento.
Listo. Y ahora falta la venda. Ahí estamos, de 10 puntos. Remastered, este es un remastered. Miren, ¿quiere que vomite Snake? Lo hacemos vomitar a Snake. ¿Por qué no vomito? Bueno, no vomitó. Eso de vomitar te sirve cuando está envenenado. Haces que vomite. Gracias, Marcelo. Justo estaba cortando el directo, Marce. Gracias por ese raid. Sí, no vomita. Pero bueno, cuando comes algo que te envenena, lo haces vomitar, algo que te cae mal, porque eso te baja la vida cuando comes algo envenenado. Entonces lo haces girar ahí, haces que vomite y coso. ¿Cómo se llama? Y se cura de la envenenación. Y se sumó un nuevo seguidor. ¿Por qué ponen hermoso? ¿Cómo le va, Marcelo? Me mandaste un raid justo cuando me estaba yendo, guachín. Justo estaba cortando porque no comí nada en todo el día y necesito comer algo porque tengo el cerebro quemadísimo. Pero se agradece infinidad, Marce. Se agradece infinidad el raid. Muchísima gracias. Está famélico. No, sí, estoy muy delgado, estoy muy flaco. No, pero necesito comer algo. Pasa que corté el otro directo hoy a la tarde y me tiré a dormir y me levanté, no comí nada y acá estoy. Así que, nada. Bueno, gente, muchachitos, mañana a la tarde, si no me sale ningún laburín, sigo jugándolo, Tipo, arrancaré tipo al mediodía, un poquito, tipo 1, 2, supongo. Así que tipo 1, 2 de la tarde, seguimos jugándole a pleno, muchachoides. Tenemos para rato con este. Así que nada, espero mañana estar más mejor y no tan manco. Porque la verdad que me estoy sintiendo muy mal conmigo mismo. Pero bueno, muchachos, les mando un abrazo inmenso. Muchísimas gracias por el aguante. Y nos vemos en el próximo directo mañana. Hasta luego. Nos vemos. Miren la cara de ojeras, de vicio, de estar jugando hace... levantarse, dormir y jugar. Pero bueno, muchachos, nos vemos en un ratito, básicamente. Chicos, hasta luego. Adiós. Y prometo no manquearla tanto mañana. Nos vemos. Chao. Chao. ¿Por qué le pasaba? Estaba re loco.